Creo que te voy a tener. Ok, bueno, buenos días a todos. Os voy a hablar de los procesos que pueden estar influyendo en la formación, en las primeras etapas de la formación de los cúmulos estelares. Es un trabajo que hemos hecho con un equipo muy grande, pero coliderado con Chisu Zhang del CFA en Estados Unidos y Josep Miquel Girard en España. Bueno, los cúmulos estelares son agrupaciones de estrellas que están a una distancia suficientemente pequeña entre ellas como para resaltar con una sobredensidad respecto a las estrellas de campo del fondo, ¿no? Entonces, lo que es muy curioso es que algunas nubes moleculares forman cúmulos de estrellas de forma muy eficiente, mientras que otras prácticamente pues, no forman cúmulos y forman estrellas de una forma muy dispersa. Entonces nos planteamos un poco por qué ocurre eso en diferentes nubes moleculares y cómo pensamos que se llega a formar un cúmulo estelar, pues partiendo de una... Tampoco va... A ver. Partiendo de una nube molecular que al inicio prácticamente no presenta subestructura, pero a medida que evoluciona, ya sea por turbulencia o por gravedad, de cada vez va mostrando mayor subestructura, sobre todo con estructuras filamentarias y grumos muy densos en algunas partes de estos filamentos. En estos grumos densos es donde se dan las condiciones para que se formen las estrellas y cuando las más masivas se han formado, pues la retroalimentación de las estrellas va destruyendo la nube hasta que emerge el cúmulo. Entonces nosotros nos vamos a centrar en las primeras etapas de la fragmentación de estas nubes moleculares, que son las que nos van a dar lugar a estos grumos densos que van a formar los cúmulos. ¿Qué procesos afectan esta fragmentación de las nubes? Por un lado está la fuerza de la gravedad, ¿no?, que viene sobre todo regida por el criterio de Jeans. Jeans dijo a principios del siglo XX, planteó su criterio por el que una estructura uniforme en temperatura y en densidad, si tiene fluctuaciones de densidad, estas van a colapsar si su masa es superior a una cierta masa crítica. De manera que si la temperatura es más grande, esa masa crítica va a ser mayor porque hay que superar la presión térmica, y si la densidad es más grande, la masa crítica va a ser menor y, por tanto, para densidades grandes del grumo o del núcleo inicial, esperamos fragmentaciones muy importantes. Hay otros procesos como la turbulencia que también puede llegar a favorecer la fragmentación, el momento angular o la energía rotacional que también puede favorecer la fragmentación, y el campo magnético. Hay simulaciones que muestran que para campos magnéticos muy débiles la fragmentación es mucho más importante que para el caso contrario. Entonces la pregunta evidente es, bueno, ¿cuál de todos estos procesos es dominante si es que alguno domina? Y bueno, se han estudiado bastante estos tres primeros, pero el campo magnético prácticamente no se ha estudiado así de una forma sistemática. Entonces eso es lo que nos planteamos en nuestro proyecto. Y bueno, solo para comentar un poco la nomenclatura, esta subestructura dentro de las nubes, cuando tenemos condensaciones densas del orden del parsec, les llamamos grumos. Dentro de los grumos tenemos condensaciones de décimas de parsec que les llamamos núcleos densos, y dentro de estos núcleos densos las subcondensaciones les vamos a llamar fragmentos, que ya van a ser los precursores de las estrellas, ya sean estrellas únicas o sistemas múltiples, ¿vale? Entonces, observacionalmente, hemos planteado el problema diciendo, bueno, vamos a armar una muestra de núcleos densos masivos y vamos a estudiar la fragmentación, es decir, qué fragmentos compactos encontramos dentro de esos núcleos densos masivos. Pero para eso vamos a necesitar pues, resoluciones espaciales de unas 1000 unidades astronómicas y sensitividades en masa por debajo de la masa solar para poder llegar a ver todos los fragmentos. Entonces esto requiere, a distancias de 2 kiloparsecs, pues que usemos interferómetros. En nuestro caso usamos el Sun Millimeter Array en Hawái y estudiamos la emisión térmica del polvo, que ya por naturaleza intrínsecamente está polarizada.
Eso es porque los granos de polvo están alargados perpendicularmente al campo magnético. Entonces, armamos una muestra de unos 18 núcleos densos masivos, los observamos con este Sublimidar Array en modo de polarización en diferentes configuraciones del interferómetro para poder captar, por un lado, las estructuras más compactas que van a ser los fragmentos y, por otro lado, las estructuras a más gran escala que van a ser las que nos van a dar idea de las propiedades del núcleo madre, ¿vale? Entonces, esta es la muestra, nos basamos en un programa delegado de Chizuzhang, de este interferómetro, y aquí están las imágenes de lo que es los fragmentos que vemos en cada núcleo denso. El círculo negro siempre nos indica el campo de visión de 0.15 parsecs para todas las regiones. Y aquí está la siguiente, las otras 9 regiones. Y simplemente, bueno, calculamos el nivel de fragmentación como el número de fragmentos dentro siempre de la misma área. Y, bueno, las masas promedio de los fragmentos, etcétera. Y luego, bueno, la polarización. La polarización la estudiamos no solo con la configuración extendida, sino usando todas las configuraciones del interferómetro para recuperar las escalas grandes también. Los segmentos azules indican la dirección del campo magnético en cada caso, y para calcular la intensidad del campo magnético se usa lo que se llama el método de Davis-Chandrasekhar-Fermi, que asume que el campo magnético total es la suma de un campo magnético uniforme más un campo magnético perturbado. Y supone que el campo magnético está congelado en el fluido y que la energía cinética turbulenta es igual a la energía magnética turbulenta de la componente solo perturbada del campo magnético. Y por tanto, igualando esto y dividiendo por el campo magnético uniforme, se llega a la famosa ecuación de Davis-Chandrasekhar. Entonces, lo que se necesita es la densidad, la dispersión de velocidades y la dispersión de los ángulos de polarización para calcular la intensidad del campo magnético. Nos vamos a empezar con la densidad. Esta la estudiamos a partir de antenas únicas, estudiando los perfiles radiales de intensidad. Aquí son los datos que obtuvimos de la distribución de densidad para cada grumo. Y bueno, encontramos que el nivel de fragmentación correla con la densidad promedio del grumo. Eso es consistente con el criterio de Jeans del que os hablé al principio. Ahora, también para calcular la intensidad del campo magnético necesitamos la dispersión de velocidades, que la obtuvimos a partir de datos del H13CO+, para todas las regiones. Generamos el espectro promedio para cada una de las regiones de esta transición molecular y medimos la dispersión de velocidades en el espectro. Eso es lo que se suele hacer siempre con este método. Y finalmente, para la dispersión en los ángulos de polarización, eso es lo que más nos hizo batallar, usamos 4 aproximaciones. Una, medir directamente la desviación estándar con pesados. La siguiente fue hacer los histogramas de los ángulos de posición y ajustar gaussianas en el histograma, esto con el fin de separar las diferentes componentes del campo magnético que se veían a gran escala en algunas regiones. También aplicamos en otra aproximación la función de estructura que nos mide para una cierta distancia entre 2 píxeles cuál es la dispersión en el ángulo de polarización para esa distancia dada, que eso es muy bueno porque nos permite separar de una forma natural lo que es el campo magnético perturbado a pequeña escala con el campo magnético a gran escala. Y la última fue la función de estructura un poco más sofisticada. Entonces obtuvimos 4 dispersiones de ángulos de polarización y por tanto 4 medidas del campo magnético para todas las regiones y 4 medidas del cociente masa-flujo que se define de esta forma. Entonces, bueno, empezamos a buscar correlaciones desesperadamente y no encontramos ninguna. Que bueno, pues así pasa en ciencia, ¿no? Ok. Entonces nos planteamos, pero vamos a ver, ¿estamos calculando correctamente la intensidad del campo magnético? Porque nos hemos preocupado muchísimo
de que aquí de separar la componente turbulenta del campo magnético de la componente uniforme. Pero el campo de velocidades quizá también debería tratarse de esta manera y no lo estamos haciendo. Entonces, hicimos lo mismo para el campo de velocidades. ¿Otra vez? ¿Otra vez? La siguiente. Ajá. Usando la función de estructura, pero ahora para el campo de velocidades, que como dijimos, nos separa de una forma natural las dispersiones de velocidades a pequeña escala de las dispersiones de velocidades a gran escala. Y al hacerlo, pues obtuvimos, bueno, no quiero decir que es la gran correlación, pero pues es muy tentativa. No la vamos a estar así presumiendo mucho porque es muy tentativa, pero sí nos ha servido para hacer propuestas para ALMA con muestras más grandes y conseguir tiempo en 2 proyectos. Justo ya, uno ya se ha observado, una región que teníamos en el SMA, ya se ha observado con ALMA con una sensitividad, un factor 40 mejor, y ya se nota, bueno, la mejoría, y entonces pues vamos a continuar esto con ALMA, ¿no? Y bueno, solo para concluir, hemos encontrado una correlación con la densidad significativamente, estadísticamente significativa, pero con mucha dispersión. Entonces, podría ser que esta dispersión esté generada por los diferentes campos magnéticos de las regiones. Ya lo dejo aquí. ¿Tenemos preguntas? Hola, bonito, Aida. La correlación que estás mostrando, la que dices que todavía no está muy buena, los 3 grumos de la derecha parece que son en una región de formación, en W75, ¿no? Ahí donde está formándose estrellas masivas ahorita. Entonces, ¿hay alguna relación entre, o sea, y los grumos de la izquierda también están formando estrellas masivas o no? Sí, es muy buen punto. Todas están formando estrellas de masa intermedia o alta. Yo no diría que las 3 de masa a la derecha formen estrellas más masivas que las de más a la izquierda. Todos son núcleos densos masivos y en todas hay formación estelar activa de masas intermedias para arriba. Pero sí, también nos preocupamos de ver si había relación entre la fragmentación y la masa de la estrella más masiva del cúmulo, pero no la encontramos. Gracias, Aina, por tu charla. Oye, ¿en qué escalas de tiempo se fragmentan estos grumos? Ese es muy buen punto. O sea, se piensa que la nube molecular ya se forma con ciertas fluctuaciones de densidad desde el inicio de su formación, ¿no? Ahora, lo que necesitamos es un cierto tiempo para que esas fluctuaciones de densidad lleguen a crecer y se contrasten respecto al fondo, ¿no? Entonces, bueno, la escala específica en que ocurre esto no te la sabría dar, porque no creo que sea fácil de medir, pero sí tiene que pasar un cierto tiempo y de hecho hay regiones en las que no se ve fragmentación y precisamente se propone que lo que pasa es que no le ha dado tiempo a las fluctuaciones de densidad a que se contrasten respecto al fondo. O sea, eso podría ser una posibilidad. Me encantó tu charla, bien clara, bien bonita. Según lo que entiendo, no sé si entonces fue tan clara, estás encontrando una correlación entre velocidad y campo magnético, ¿no? De digamos, en tus grumos. ¿Una velocidad de las partículas o no? Bueno, entonces mi pregunta siguiente es, ¿cómo tú explicas esto con ecuaciones de Maxwell? Porque debería de haber alguna correlación ahí, ¿no? Sí, bueno, nosotros sobre todo lo que estamos suponiendo es esta equipartición de energía entre la componente turbulenta de la energía cinética y la componente turbulenta del campo magnético. Esa es la suposición básica del método y es lo que sobre todo se está suponiendo aquí, ¿no? Entonces, sí, sale de forma natural esta correlación que comentas, pero solo entre las componentes turbulentas. Y por eso, si no hacíamos la separación
En el campo de velocidades entre componente turbulenta y componente uniforme, porque hay movimientos a gran escala de velocidad, si no hacíamos esta separación no recuperábamos ningún tipo de correlación, ¿no? O sea que esto es crucial para obtener el resultado, ¿no? Muchas gracias, Aina. Ahora tenemos a Ezequiel Manso, quien nos va a hablar de frentes de